¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto del día de hoy. Me da mucho gusto estar con Nick Leopold de Oceana para hablar de un problema que no es nuevo, ni mucho menos, pero que Oceana ha puesto delante de nosotros un asunto donde podríamos empezar, que es el del plástico. ¿Y qué hacemos con los plásticos? Los plásticos como parte de basura, los plásticos que son ultra contaminantes, en particular en la Ciudad de México. Nick, quisiera empezar por aquí, para que la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no lo tiene claro, porque veía alguno de los números en el reporte, que es de qué tamaño es nuestro problema de plásticos, de los cuales no reciclamos, no trabajamos, no hacemos nada con ellos, en el país, pero en la ciudad, como dice el reporte. Muchas gracias, Carlos. Pues empecemos por ahí. Es un problema grande cuando notamos principalmente que estos eran plásticos que ya se habían prohibido. Se prohibieron las bolsas de plástico en la Ciudad de México, al Ya no igual nos dan que en 28 ninguna estados ya parte no nos donde dan. vas. Y ahora viene este mismo tipo de plástico. Y de los datos que tenemos, de acuerdo a los datos publicados por la SEDEMA, estamos hablando que son 86,000 toneladas en 2021 de plásticos del comercio electrónico tan solo en la Ciudad de México, que eso, para darnos una idea, es el equivalente a 29 camiones de basura llenos de plástico cada día. Entonces es un problema considerable y además pues es un problema que le cuesta dinero a la ciudad, ¿no? Que no solamente es un tema de salud pública y salud ambiental, sino que también tiene un costo económico. Y esto se debe a que, si bien estos plásticos no pueden ser reciclados en la Ciudad de México porque no hay eh, el sistema para reciclarlos, no hay un valor en ello, entonces la Ciudad de México no tiene plantas de reciclaje para esto, pues sí tienen que ser gestionados y manejados, y eso le cuesta a la Ciudad de México y por ende a las y los ciudadanos. Entonces, ahí es un problema grave. El comercio electrónico es una novedad, pues, ¿no? Llevamos 15, 10, 15 años, ¿no? Y cada vez más, y etcétera, etcétera. Y pues supongo que como antes íbamos a la tienda y comprábamos una jarra y entonces la jarra te la envolvían en el mismo plástico y te la llevabas. Pues ahora, si la pides por comercio electrónico, ¿no? O pides una botella o pides unas cervezas, ahora viene así porque hace más fácil ese transporte, ¿no? Y porque lo hace más seguro. El problema es que esas cosas, uno, llegan a las casas, ¿no? En las Correcto. casas se abren y se tiran. Y no hacemos nada para, uno, separarlo y otro, empezar a procesarlos. El tamaño es muy grande. ¿Dónde ven empezar las soluciones de un problema que es relativamente nuevo? Es decir, cuando digo nuevo, quiere decir de una década o así, con una nueva manera en que los seres humanos hoy adquirimos cosas, ¿no? Claro. Me gustaría partir este problema, como lo planteaste, en sus partes, ¿no? Claro. La primera es, sí, tienes toda la razón que los productos requieren algún tipo de embalaje para su protección. Ahora, el comercio electrónico entra como una solución de logística. Uh -huh. Entonces, el empaque que ellos están haciendo es el tercero, no es realmente el que protege al producto. Entonces, digamos, si tú compras en el comercio electrónico una computadora, te va a llegar empacada desde la marca para proteger la computadora. Y este empacado que hacen las compañías del comercio electrónico es un tercer empacado para, generalmente es marketing, o sea, porque tapan con su logo el producto y entonces tú sabes quién está enviando. Quiero suponer también que tiene que ver con ellos protegerse de que cuando la computadora no llegue bien, ¿no? Porque no Claro. la reempacaron, ¿no? No tengan ellos broncas con su empresa o con la empresa a la que ellos contratan para que la lleve. Entiendo que ahí también utilizan el marketing, pero también dicen, no, me voy a proteger porque cuando le hablen al de la computadora me va a culpar a mí y yo le voy a enseñar que lo hice, ¿no? Y ahí aprovechan para poner lo suyo, ¿no? Exacto. También debe de haber un componente de protección legal de su De parte. protección de, no, Exacto. oye, no fui yo, tú la protegiste, yo la reprotegí porque yo la pongo en manos de quién sabe quién para que llegue contigo, ¿no? Claro. Y esto es nada más para los productos que sí pueden tener ese tipo de daños, ¿no? Considerando que también envían cosas como ropa, como productos como mochilas bueno, textiles en general que pues no pueden ser dañados. Entonces, Luego te voy a hay- contar de los libros que me llegan envueltos en plástico como si fueran jarras de té. y creo que cada quien tenemos ahí algún ejemplo en mente de, Sí, de veces y que se yo han digo, usado. no, los libros no son jarras de té, no me los manden envueltos en tanto plástico, de verdad, no les va a pasar nada. A ver, Correcto. sigue. Y entonces, pues tienes esa parte, ¿no? Que primero es la parte de esta logística que se hace para protección.
Después entras a la parte del consumidor. ¿Qué pasa cuando ya como consumidor me llegó este producto? Esto es planteando que al día de hoy en México el consumidor no tiene opción de pedir los envíos sin plástico como en otros países. Hay otros países donde Eso, a ver, quiero empezar por ahí. Ya en otros países dices, no me pongas plástico, hay unos... envuélvelo de otra manera. Bien, Correcto. ok. Entonces, hay países, hay los dos casos. Hay países donde ya no se les permite usar plástico, o sea, desde el nivel gobierno, hay una ley que les prohíbe el uso de plástico, y hay otros países donde dicen, solo puedes usar estos plásticos y estos materiales que sí están sujetos a una cadena de reciclaje estatal, pero el consumidor sí tiene poder de decidir que Bien. los envíes sin plástico. O sea, puede picar el botoncito a la hora de finalizar la compra que dice, no plásticos para mí. Entonces, aquí en México esa opción no existe. Entonces, como consumidor ya me obligas a recibir el material. Una vez que lo recibo, así yo hago una separación adecuada. Cuando llegue el camión de basura, los separadores del camión saben que este material no se los compran, entonces automáticamente lo pasan a la pila para relleno sanitario. O sea, así tú lo hagas bien, que es la separación adecuada que sí tenemos que hacer los consumidores, es separar los residuos de acuerdo a categorías, que estén limpios, que estén secos. Pero aun cuando haces eso, estos materiales, en el mejor de los casos, se vuelven basura. Y digo en el mejor de los casos porque estas películas plásticas son tan ligeras que es difícil garantizar que en el trayecto no salgan volando. Esto es Pero el además concepto. decías, en el mejor de los casos, porque además ellos saben que como no hay opciones reciclables, nadie les va a comprar ese residuo, como si les compran otro tipo de residuos o tienen otras opciones con otro tipo de residuos. No, esa opción no existe. Correcto, esa opción no existe. No está estructurada o sea, en el plan de manejo de los residuos y además, para que un residuo se recicle, tiene que cumplir con la primera es la lógica de mercado, tiene que haber dinero en hacerlo, ¿no? O sea, tiene que ser una empresa. Entonces, la empresa de los plásticos, la industria de los plásticos a nivel mundial es enorme. El hecho de que de todos los plásticos que se han producido en la historia solo se haya reciclado el 9%, nos dice que la industria del reciclaje pues no está ese valor que tanto nos vende. Entonces, y eso además es la parte de la complejidad, porque para reciclar un material tiene que ser básicamente igual. Entonces, en estos te habrás dado cuenta y se habrá dado cuenta tu audiencia que cuando pides del comercio electrónico muchas veces vienen en materiales de diferentes colores, ¿no? Que el sobre es amarillo, que uno es azul, que uno es blanco. Eso ya imposibilita un reciclaje eficiente, porque si tú reciclas colores diferentes y pigmentos diferentes, le quitas dinero al material, digamos que lo degradas. Ujú. Entonces, de algo que ya tenía un margen muy difícil de lograr y que solo se ha logrado con algunos tipos de plástico, ya se lo redujiste. Entonces, ahí la complejidad, ¿no? Que nos están vendiendo algo como que es reciclable, como que es culpa del consumidor, que no estamos haciendo nuestra parte, pero ¿qué sí pasa cuando lo hacemos, ¿no? Yo separo mis residuos de un residuo que no tiene valor, que además hay de 3 o 4 colores diferentes que no se van a reciclar. Las empresas de comercio electrónico lo hacen porque es barato, es más barato hacerlo así y empacar así. Esa es la hipótesis que tenemos. Al final, la industria no transparenta este tipo de datos, lo guardan como secreto de industria. Eh, Ujú. digo, lo mencionan como secretos para evitar la competencia La injusta. competencia, sí. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, no les debe de representar una ganancia tan significativa, porque en países como en la India, la primera ministra avisó que se iban a prohibir estos plásticos y otra serie de plásticos por el gran problema de contaminación que tenían, sobre todo en lo que aquí en México le llamamos la contingencia ambiental, ¿no? Estos problemas del aire. Ujú. Entonces, les dijeron, van a tener un periodo transitorio de 2 años para migrar a otras soluciones. Y Amazon, en ese caso en particular, rápidamente se puso la camisa de protector de medio ambiente y dijo, Ya me imagino, inmigró en 3 meses o en un ajá, año. en menos de 6 meses migró. Y estamos hablando de la India, que es un país altamente complejo en logística, en distribución, en tamaño de No, no es población. pequeño, además. No es pequeño. Pero está bien ese ejemplo. Es decir, la India ya dijo, señores, no. Y las empresas cumplieron y están Y en, cumpliendo. y en menos del periodo transitorio. Entonces, esto nos dice que no les debe representar un problema tan grande el migrar, o sea, económico ni de logística. Claro.
Entonces, que claro, la única razón por la que no lo hacen en México y en otros países es porque no hay una ley que se los prohíbe. correcto. ¿Qué otras medidas han tomado algunos gobiernos para que nos dejen de mandar un libro envuelto en plástico? Insisto en lo del libro porque me llegan muchos y ¿No? Sí. digo, de verdad, no se va a romper, lo pueden poner en cartón, no va a pasar nada y el cartón es reciclable, pues, ¿no? Exacto. Y Es más además, fácil. y qué bueno que mencionas el cartón, porque en México, México es uno de los 5 países con mayor tasa de reciclaje de cartón en el mundo. O sea, Pues somos por visto eso, como un caso de éxito en esa industria. bueno, por eso yo les digo a algunos que me mandan en plástico, les digo, no, un cartoncito se protege igual, no le va a pasar nada. A ver, ¿qué otras Por- cosas han hecho algunos países para bajar nuestro uso de plástico? A ver, aquí ya uno a donde va a comprar ya no le dan una bolsa de plástico ni de chiste, pues algo bien se hizo, ¿no? Exacto. Principalmente hay 2 medidas legales. La primera son las prohibiciones y esas prohibiciones tienen, digamos, matices, ¿no? Puede ser una prohibición total, que es el caso de la India, o puede ser una prohibición como algunos países europeos donde dicen, te prohíbo cualquier material plástico que no esté sujeto a una cadena de reciclaje del Estado. ¿Sí? Entonces, eso imposibilita meter estos plásticos nada más con la leyenda de que son reciclables. ¿No? Si no se recicla en este país, no se acepta. Y por otro lado, tenemos los que llaman impuestos ecológicos, que es un poco bien esa lógica bajada de los impuestos al carbón, o a esto, en este caso a las energías fósiles, que era las energías renovables cuestan tanto, yo necesito bajar el uso de fósiles, le pongo un impuesto a las fósiles para que se pongan al mismo nivel que las renovables. Entonces, lo mismo aplica para este tipo de materiales. El plástico es más barato, yo te pongo un impuesto para que sea competitivo algún otro material que te digo, en el caso de lo que hemos visto en la India, debe de ser muy corto además, pero con eso pongo la tabla pareja y entonces empiezan a usar materiales que sí se reciclan en el país, porque entonces ya pierde pues el punch que tenía el plástico, ¿no? Y quiero pensar en tercera, empezar a también hablar con el gobierno y decirle al gobierno que a lo mejor pues podríamos empezar a hacer otro esfuerzo de reciclaje, ¿no? Cuando en los materiales en los que haga sentido, porque recordemos que el reciclaje solo sirve cuando hay ganancia, ¿no? O sea, si va a ser algo que genera costo, entonces genuinamente no hace sentido, o sea, sería reemplazar un costo por otro. El reporte completo, que está muy interesante, me lo eché ayer, está en la página de Oceana. Muchas gracias, Nick, que te vaya muy bien. Y la página Oceana la hemos puesto a lo largo del programa en este. Gracias, muchas gracias, Nick.